Hola chicos y chicuelas, vamos a continuar con la unidad 8 de primero de la ESO. En esta parte, la educación literaria. Casi siempre hay una parte de literatura, educación literaria, otra parte de lengua, reflexión sobre la lengua, la típica página de ortografía y la lectura comprensiva. Esos cuatro son los cuatro apartados que tocamos aquí en estas sesiones. Luego sí hay otras cosas que para consolidar, para hacer resúmenes, perfecto. Ya hicimos la lectura, nos toca ahora en este momento, en esta sesión, la educación literaria. Y que tenemos páginas 154, 155, 156. Ahí las tenéis. La épica y las leyendas. Vamos a ver lo que es un poema épico y lo que es una leyenda. Recordando, esto que viene al margen, que todas pertenecen a las narraciones, son subgéneros narrativos. Dentro de la narración, bueno, siempre tienen que tener una parte de sucesos ficticios inventados, si no, no sería literario. Y luego sabéis que en el narrador siempre va a haber, en la narración siempre va a haber un narrador, personajes, espacio, tiempo. Y lo que me interesa, los subgéneros que ya vimos, que eran el mito, si hablaban de dioses, poema épico y leyenda, que vamos a ver esta vez. Dioses y semidioses eran el mito, o incluso héroes, pero de la mitología griega, de la mitología romana, de la mitología hebrea, todo eso, egipcia, es que hay muchos, vikinga, vale, hay muchísima mitología. Las que más conocemos son la griega y la romana, sí, Zeus, Hades, Poseidón, pero seguro que de los vikingos también Thor, Odín, ¿no? Y de los egipcios, Ra, no sé, bueno, que hay muchos. A mí me encanta la mitología, muy bonita. Leed cosas de mitología, verás que cómo se engancha. Bueno, dentro de todos esos subgéneros tenemos los que nos tocan hoy. Ya vimos antes la mitología, que eran los mitos, cuando se hablaban de dioses o semidioses, eso era la mitología. Y ahora vamos a ver cuando hablamos de un poema épico o de una leyenda. Más adelante veremos los otros, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a ver? Con un Canva. Estas 3 páginas las vemos con este Canva. Perfecto. Ahí, fijaos, aquí están las 3 páginas, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que es un poema épico, aquí arriba, con distintos ejemplos, y lo que es una leyenda, aquí abajo. Bueno, pues lo primero es la definición. ¿Qué es un poema épico? Una narración extensa, larga, en verso. Esto es lo más principal, una característica principal. No es en prosa. Os recuerdo que la prosa es cuando ocupas todo el renglón desde el lado izquierdo al derecho de la página, ¿no? Y verso es cuando es más cortito, como las poesías, que son mucho más cortitos, que generalmente tienen rima y todo eso. Pues eso es un poema, por eso se llama poema. Poema viene de como la poesía, ¿no? Poema épico. Va a ser una narración extensa en verso en la que se relatan las hazañas de un héroe. De ahí viene lo de épico. Se relatan las hazañas de un héroe. Tenemos muchas famosas. Vamos a verlas en orden cronológico. Fijaos que ya en el siglo 8 antes de Cristo había un señor que se llamaba Homero, sí, como Homer Simpson, sí, pero Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea. Repito, esto lo dije en la lectura porque era parte de la Ilíada, que no es Giada, es una I mayúscula y una L. Parecen iguales, pero no, I mayúscula, L. Ilíada y la Odisea las escribió Homero. Se consideran las 2 primeras narraciones existentes. Después de los griegos, igual que la mitología, vino la épica latina, los poemas épicos latinos. La Eneida se llamaba, el más famoso, y lo escribió un escritor que era Virgilio, en el siglo I antes de Cristo, fijaos, hace un chorro de tiempo, miles de años. Después ya nos damos un gran salto porque llegamos casi a la Edad Media, un poquitín antes de la Edad Media, y casi llegando, la épica francesa, Cantar de Roldán, que lógicamente Cantar de Roldán está en castellano, realmente es Chanson du Roland o algo así, no sé mucho francés, pues es así, Chanson du Roland. Luego la épica germánica, del cual el más famoso, el Cantar de los Nibelungos, que luego vamos a ver un poquito de qué va, porque en las tareas te viene algo, Cantar de los Nibelungos. Todos estos 3, del siglo XI, del siglo XII y del siglo XIII, como veis, el autor está entre interrogaciones. ¿Por qué? Porque es de autor anónimo, no se conoce el autor. Por ejemplo, el nuestro, el castellano,
el Cantar de Mío Cid, también llamado Poema de Mío Cid, del Cid campeador Rodrigo Díaz de Vivar, en el siglo XIII, también es anónimo, no se sabe quién lo escribió. Pues estos son los poemas épicos más famosos y los primeros de los que se tiene conciencia en la actualidad. Todos, como veis, la Ilíada te habla de bastantes héroes, porque te habla mucho de Aquiles, pero te habla de Héctor, te habla sobre todo de Aquiles y de Ulises, ¿vale? La Eneida te habla de otro importante, Eneas, que de ahí viene Eneida, Eneas. Roldán era el protagonista, el héroe de la épica francesa. De los Nibelungos tenemos a Sigfrido, que era el héroe del que habla, el Cantar de los Nibelungos, del Sigfrido, y del Mío Cid, pues del Cid campeador Rodrigo Díaz de Vivar. Bueno, y luego la leyenda es una narración literaria también, pero que siempre va a tener parte de realidad y parte inventada. Se va a basar en algo real, ¿vale? Mira, relacionada con lugares, sucesos o personajes reales. Relacionada. Lo que pasa es que sí que luego meten elementos fantásticos, añaden elementos fantásticos, porque si fuera todo real, todo verdad, no sería literario. Repito, acordad que para que sea literario tiene que estar inventado, pero aquí sí que hay siempre hay parte de verdad, una parte real, se basa en algo real, en un sitio, en un personaje, en algo. Mirad, por ejemplo, las hay, leyendas sobre personajes históricos a quienes la fantasía popular ha convertido en héroes, ¿vale? Son personajes que existieron de verdad, vamos a ver en las tareas a un ejemplo, pero que luego se inventan cosas. Leyendas que explican el origen de monumentos o accidentes geográficos. Te van a hablar de monumentos y de accidentes geográficos que existen de verdad, pero se van a inventar cómo surgen o cómo se crean. Y leyendas que justifican el nombre de un lugar o de una persona. El lugar o la persona existen de verdad, pero siempre hay leyendas que te justifican, que te dicen por qué. Vamos a hacer la tarea y nos vamos a enterar perfectamente de todas estas diferencias. Para lo cual nos vamos a la página 154. Actividades. Escucha con atención y lee el siguiente fragmento de una versión adaptada de la Ilíada. Es muy parecida a la lectura inicial, la guerra de los griegos contra los troyanos. Aquiles soltó su potente grito de guerra y ordenó avanzar al ejército griego, que os recuerdo que también se le puede llamar aqueo y por eso venía así en la lectura inicial. Bueno, lo leéis despacito en casa, debéis leerlo. Este libro, Naves Negras ante Troya, es muy cortito y es adaptado a vuestra edad y yo os lo aconsejo. Cuando yo estaba de profesor en activo, no hace mucho, hace 5 o 6 años, bueno, la verdad es que este es el primer año que no estoy en activo, pero sí que dejamos de leer este libro, pero hace 4 o 5 años lo leíamos en primero de la ESO, Naves Negras ante Troya. Y os gustaba mucho. A la gente que le gustaba leer incluso nos decía que si podía haber otro parecido. Y sí, es como una obra seguida, porque es como si dijéramos que Homero escribió la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? Pues este es como una especie de adaptación de la Ilíada y luego hay otro que se llama Las aventuras de Ulises, que es la continuación de este y es una especie de adaptación de la Odisea. De Vicens viven los dos, os lo aconsejo, si os gusta leer de verdad os va a gustar. Bueno, ¿cuáles son los dos ejércitos que combaten en el episodio relatado? Lo sabemos, podéis decir troyanos y aqueos, aunque yo os aconsejo que digáis troyanos y griegos, que aquí no los llaman aqueos, los llaman griegos, ¿vale? Aunque hablan de la misma batalla. Bueno, del final de la batalla. En la película Troya, que os la aconsejo también en la lectura, viene este final, viene como muere Aquiles, que parecía indestructible, pero al final muere. Escribe el nombre de un héroe de cada ejército. Vaya, aquí en esta no estoy yo muy de acuerdo, que conste, pero bueno, está claro que Aquiles sí era un héroe y todos lo consideraban un héroe porque era casi invencible, como os he dicho, era, no voy a decir semidios, pero era indestructible salvo en una parte de su cuerpo. ¿En cuál? El que de Aquiles decimos talón de Aquiles, ¿no? Pues ahí es el único sitio donde podía morir y por donde murió. Bueno, pues este sí era un héroe porque batallaba, no había quien le ganara, tremendo valiente.
El otro del que hablan aquí y que seguramente sea lo que os pregunta o lo que quiere que digáis el libro es París, porque sí, al principio se le consideraba un héroe en Troya, porque era uno de los príncipes, Héctor y París, pero realmente el héroe era Héctor. Héctor sí que era un tío valiente, luchador, muy bueno. París al final se demuestra que es un cobarde y que por su culpa hay una guerra. En fin, pero bueno, es el que aparece. ¿Quién lanza la flecha homicida? Indica quién la guía y dónde se clava. Sí, aquí te habla de que París, que por eso a lo mejor le nombran como héroe, porque sí que es al final el que coge la flecha. Mira, París se situó en la torre y tras colocar una nueva cuerda en el arco, cogió la flecha y se la lanzó a Aquiles, apuntó a Aquiles. La flecha salió disparada y Apolo la guió, un dios, Apolo la guió. Una leyenda, pero con parte de mitología, casi. La guió de tal modo que penetró por el único sitio donde podía morir Aquiles, en el talón de Aquiles. Dio de lleno en el talón de Aquiles y te dicen que es justo el sitio por donde podía morir porque es el... A ver, es que era indestructible porque su madre le bañó en el río Estige, que decían que era milagroso. ¿Ves? Ya digo que todo esto existiría de verdad, pero al final se inventan cosas maravillosas. Le cogió del pie, lo metió entero y claro, era indestructible en todos los sitios, menos en lo que el trozo de pie que le tapa la mano, en el talón de Aquiles. ¿Qué rasgos distingue aquí a Aquiles del resto de los mortales? Lo acabo de decir, explicarlo con vuestras palabras, ¿vale? Y ahora busca información sobre Aquiles, héroe de la Ilíada, y especifica quiénes son y qué papel tienen en sus aventuras los siguientes personajes. Mira, aquí os voy a enseñar a hacerlo con el ChatGPT. Cojo todo esto, lo copio. Control C o botón derecho y copiar. Me vengo al ChatGPT. Y lo pego, pero hay que modificar un poco. No es busca información, es dame información. No hay que intentar sobre Aquiles, héroe del. Fijaos, me lo ha copiado mal. Liado pone de la Ilíada y especifica quiénes, esto lo borro, son y qué papel tienen en su aventura los siguientes personajes. A. Patroclo, B. Héctor, C. Briseida, D. Antíloco, E. Tetis. Perfecto. Lo mandáis y os lo contesta en 0, fijaos, ¿vale? Nos da información de Aquiles, perfectamente, uno de los héroes centrales de la Ilíada, el más grande guerrero, y luego nos habla Patroclo, el mejor amigo y en algunas interpretaciones amante de Aquiles, incluso primo, primo de Aquiles, en la película sale como primo de Aquiles, Patroclo, que se quieren mucho y se parecen. Héctor, principal héroe de Troya. Briseida, mujer capturada y entregada a Aquiles como botín, que al final se terminan medio enamorando. Antíloco, hijo de Néstor y joven guerrero aqueo. Tetis, diosa, en fin, te lo explica perfectamente el ejercicio. Y con esto hemos acabado los ejercicios de esta página. Nos vamos a los ejercicios ahora de esta otra página, del héroe, que os he hablado yo, ¿no? De la Eneida, el héroe es Eneas, del cantar de los Nibelungos es Sigfrido, de la chanson du Roldán, Roldán, y del cantar de Miocid, el Cid, por supuesto. Acordad que estos tres últimos que llaman cantar, cantar de Nibelungo, cantar de Roldán, cantar de Miocid, anónimos, no se sabe quién lo escribió. Este sí, la Eneida sí, Virgilio, y la Ilíada y la Odisea la escribió Homero. Muy bien. Escucha con atención y lee el siguiente fragmento. ¿Qué secreto crees que le contó Grimilda a Hagen? Explica por qué lamenta haberlo hecho. Claro, lo leéis aquí y aquí no sale bien qué secreto ha podido contarlo. Pero chicuelos, chicuelas, si este ejercicio viene en esta página, leed la página primero, que ahí va a venir casi todo. Fijaos lo que dice. Sigfrido, el de los Nibelungos, que es el que nos están hablando en la tarea. Héroe germánico que robó el tesoro de los Nibelungos. Se bañó en la sangre de un dragón y se hizo invulnerable, salvo en una parte de la espalda. Ese es su gran secreto, que era invulnerable, pero que en la espalda justo había una zona en que sí le podían matar. Y eso es lo que contaría esta chica. ¿Vale? Explica por qué lamenta haberlo hecho, porque se teme lo peor, se teme que ya ahora le van a poder matar. Trata de interpretar el sueño de Crimilda, la mujer de Sigfrido. ¿Qué sueño? Pues mirad, al final del todo.
Anoche he tenido un sueño aciago. 2 jabalíes os perseguían por el monte y todas las flores se tornaban rojas. Que le iban a perseguir 2 y le iban a matar, le iban a traicionar. ¿Por qué le iban a matar? Porque las flores se tornan rojas de sangre. Yo creo que significa eso. Si otro piensa otra cosa, que lo escriba y lo razone sobre todo. A partir del texto y de lo que sabes de Sigfrido, deduce cómo va a morir. Ya se sabe, ¿no? ¿Quién le va a matar? Que lo pone por aquí. Tic, 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 tic. Y cómo, que te lo dice aquí, la única manera en que le puede matar, ¿no? ¿Encuentras alguna semejanza entre Aquiles y Sigfrido? Explícala. Hombre, lo acabamos de decir. Los dos eran como casi inmortales, no se los podía matar, salvo en una parte del cuerpo. Aquiles en el talón de Aquiles, Sigfrido en la espalda. Es esa la semejanza. Y nos vamos a la última página, que viene sobre la leyenda. Fijaos, aquí hago un inciso porque me gusta que sepáis y que leáis sobre todo estas leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Hay una gran parte que son de Toledo, chicuelos y chicuelas, de Toledo. Pedid a vuestros profes y vuestras profes que os lleven de lengua, que os lleven a Toledo a hacer una excursión y que os enseñen varias leyendas. Hacéis un paseíto por la zona de Zocodover y hay leyendas preciosas, la leyenda del beso, la leyenda de la catedral, la leyenda del Cristo de la Luz. Hay leyendas muy, muy bonitas. Dais un paseo por allí, sí, vale. Que luego al final os lleven a Luz del Tajo y os dejen un tiempo libre, sí, pero así no os la vais a animar con lo de Luz del Tajo. Con lo de las leyendas de Bécquer, sí, vale. Creo, recuerda que ahí está un cartel donde pone dónde vivió Bécquer. Bueno, venga, escucha con atención y lee la leyenda, las 4 barras versionadas por Vicente García de Diego. Después resume su contenido. Lo leéis tranquilamente y resumís el contenido. Esta, ¿os acordáis? Era una leyenda que nos explicaba... bueno, si nos lo pregunta luego lo hacemos. Busca información en internet sobre Carlos I de Francia, conocido como Carlomagno, y sobre Wilfredo o Wifredo el Velloso. Se trata de personajes históricos o inventados. En cuanto busquéis, os van a decir que existieron de verdad. Reales, ¿vale? Existieron de verdad. Escribe la fecha de nacimiento y muerte de cada uno. A ver... Ay. Copia y pega. ChatGPT, ojo. Información sobre Carlos I de Francia y sobre el Velloso. ¡Pum! Vale. Y te lo explica. Carlomagno, mirad, fecha de nacimiento, fecha de muerte. ¿Vale? Que ahí te viene. Y luego nos va a decir de Wilfredo el Velloso, seguro. Lo mismo, Wilfredo el Velloso, fecha de nacimiento, fecha de muerte. Y muchas más explicaciones que te van a venir genial para otras cosas que te pregunten, ¿no? ¿Crees que ocurrieron realmente los hechos narrados en el texto? A ver, aquí hay parte que puede ser verdad, alguna batalla, que existían estos hombres, el conde de Barcelona y el rey, pero cuando terminan diciendo que el emperador Carlos mojó en la herida de Wilfredo 4 dedos de su mano derecha y los pasó de arriba abajo por el escudo y desde entonces son las 4 barras de sangre que adornan el escudo de Cataluña, Valencia y Aragón, eso ya suena un poquito a fantasía, ¿vale? Mezcla, leyenda. ¿A cuál de los tipos de leyendas estudiados pertenece este relato? Mirad los tipos. Está claro que pertenece leyendas sobre personajes históricos, porque aparecen personajes históricos que nos lo han dicho aquí, Carlos I de Francia y Wilfredo el Velloso, y son históricos de verdad y existieron. ¡Ay, qué bonita está la 11! Describe el escudo de tu localidad y averigua si existe alguna leyenda en torno a él. ¿Por qué digo qué bonito? Porque tenéis que preguntar, investigar, preguntar a papi, a mami, a los abuelos, sobre todo, que a lo mejor saben alguna leyenda. Y yo os aconsejo una cosa, por favor, no hagáis como algunos alumnos a mí que dicen, pues el escudo de mi localidad es este, y lo pegan, bien, vale. Y no existe ninguna leyenda. Vale, pues busca algo. O a la hora de describir el escudo, pues ahí está dividido en 4. Hay una parte que hay una almena que significa el castillo de Mora, hay otra que un león.
explicarlo, describirlo, ¿vale? Y por último, busca información en la red y averigua quiénes son los personajes legendarios que aparecen representados en la ilustración del margen. ¿En qué consiste su leyenda? Aquí tenéis esto. ChatGPT os lo va a hacer muy bien. La Gerta es de los vikingos. Si alguno sabe quién es Ragnar Lothbrok, pues a lo mejor os suena, no creo que lo sepáis, pero bueno, es que hay una serie muy buena, demasiado sangrienta, sí, demasiado, que es sobre los vikingos y esta mujer es como un ejemplo porque es protagonista femenina, es valiente, es luchadora, no es el típico hombre que hasta ahora, mira, que hemos visto Sigfredo, Cid, Roldán, todos hombres, pues una mujer, que sí que es verdad que era la mujer de Ragnar, y Ragnar era como el más famoso, pero ella era valiente y luchadora como, vamos, como Guillermo Tell, el famoso que le puso a su hijo una manzana en la cabeza, bueno, le obligaron y tuvo que tirar una flecha, si no lo sabéis, buscadlo, que es curioso, ¿vale? Lohengrin y Mulan, hombre, Mulan, lo sabéis seguro, aunque no sea históricamente, pero sí por la película de Disney. Bueno, pues ya está. Con esto hemos acabado este apartado de literatura. Nos queda el apartado de reflexión sobre la lengua y la ortografía. Hasta la próxima.